puedes ocupar tu lugar. Les invito a los que están de este lado que busquen en sus Biblias Mateo capítulo 5, versículo 1 y 2. Mateo capítulo 5, versículo 1 y 2. Y a los que están de este otro lado, Mateo 8, versículo 1. Mateo 8, versículo 1, por favor. Cuando lo tengamos, los de este lado comienzan, leen el 1 y el 2, y los de este el 8, 1, por favor. Bien. Por favor. Hasta ahí. Y ahora, de este lado, el versículo 1 del capítulo 8, por favor. Solo el 1, solo el 1, solo el 1. Y le damos el tiempo a nuestro hermano Eliseo Vilchis. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Es una alegría estar por primera vez aquí en la capilla. Siempre vine a dar cursos de maestría. Bueno, hubo un tiempo que vine por los cursos de licenciatura, pero no tuve la oportunidad por los horarios de estar en este espacio especial también, en la formación de ustedes, el tiempo de adoración y el tiempo de comunión y de meditación juntos. Quiero compartir con ustedes lo que a Mateo le parece que es lo esencial para compartir a una generación que está en los años 70, 80 después de Cristo. ¿Qué es lo esencial? Es el Evangelio. En distintas generaciones los intereses de la iglesia van cambiando. Los problemas son distintos. Las respuestas de la iglesia también son así. Y en esos distintos contextos, los pastores, las pastoras, tenemos que entender qué tenemos que comunicar a la iglesia. Y en el contexto de Mateo, los años, dependiendo cuándo ubiquemos la fecha de este evangelio, algunos van a fecharlo muy temprano, en la década de los 50, 60, la tradición, digamos, más antigua, pero los estudios más recientes van a decir que es más bien entre los años 70, 80. ¿Se imaginan ustedes Jesús, la crucifixión de Jesús, más o menos el año 29? Mateo, si escribe en los años 70, está escribiendo 40 años después. La iglesia es una iglesia de la segunda generación. Es una iglesia que no tiene los textos del Nuevo Testamento como nosotros tenemos. Es una segunda generación que tiene la historia oral, el testimonio de la primera generación, ¿ya? Y entre esa primera fuente tiene muchas cosas que no son parte de lo que hoy tenemos en el Evangelio. Entonces, esa generación está en cierto sentido con muchas limitaciones y confundida, porque también se empezaron a tejer leyendas y mira, hay que entender a esa generación. Y a esa generación confundida, Mateo les escribe el Evangelio. Y lo que hace Mateo es, al igual que Lucas, lo que hace Mateo es comunicar el Evangelio del Señor de manera bastante amplia, pero él va a seleccionar las enseñanzas o los principios fundamentales del Evangelio y los va a poner en los capítulos 5, 6 y 7.
que para nosotros, bueno, ustedes deben saber que ahí está el Sermón del Monte, ¿no? Y la importancia del Sermón del Monte también en todos los evangelios. Lucas va a hacer lo mismo, pero Lucas va a limitar algunas enseñanzas. Entonces Mateo está buscando comunicar lo esencial del evangelio y les va a compartir lo que tenemos en estos capítulos. Quiero ir un poco a nuestro tiempo. Estoy ya año y medio en Perú, estuve antes año y medio en Guatemala. ¿Cómo han crecido las iglesias? Es sorprendente las iglesias evangélicas, el crecimiento de la iglesia evangélica. En una de las avenidas principales en Perú, una zona bastante popular, puedes encontrar hasta 3 iglesias en una sola cuadra, ¿no? Y hay veces iglesias muy pegaditas, ¿no? Me tocó hace años predicar en Ayacucho, en Perú, y por el terrorismo el Estado había repartido terrenos y a la Iglesia Católica le dio un terreno y a la Iglesia Evangélica solamente le dio un terreno. Pero como los pentecostales no podían juntarse con los bautistas o presbiterianos, entonces tuvieron que dividir el local, ¿no? Dividieron el local que les dio la comunidad. Entonces estaba el templo pentecostal y el templo, llamemos así, del protestantismo histórico. Y tenían el culto el domingo a la misma hora y entonces no se dejaban, ¿no? Mientras uno estaba leyendo la Biblia, el otro estaba cantando, entonces se pusieron de acuerdo, entonces dijeron, nosotros vamos a tener el culto de tal hora a tal hora y ustedes de tal hora a tal hora. Miren, el cristianismo ha crecido tanto, pero hoy el testimonio cristiano y el evangelio no toma relieve, no toma importancia en las iglesias evangélicas. Algunos pueden decir, Guatemala tiene el 40% de evangélicos, y qué bonito, quisiéramos que México sea igual que Guatemala. Yo les diría no. Estuvimos viajando en Guatemala y pasamos por Almolonga, y quien iba conmigo, un hermano me dice, aquí en Almolonga casi el 100%, el 98, 99% son evangélicos. Y me empezó a contar todo lo que se hacía en ese pueblo, ¿no? Que está cerca de Quetzaltenango. Y me decía, mi compañero de viaje me decía, aquí vino Marcos Witt, y aquí vino tal y tal, o sea, un pueblo importante y bien, qué bien. Llegamos a Quetzaltenango, cumplimos nuestras tareas ahí, y ya regresando en la tarde, mi compañero de viaje me dice, aquí mataron a 3 jóvenes, señalando a Almolonga. ¿Y cómo? Le digo. Almolonga es una tierra muy fértil y dan unas zanahorias enormes, ¿ya? Y es cierto, es la bendición también de nuestro Dios. Pero estos jóvenes estaban, para ellos, robando zanahorias, y los prendieron, los agarraron, los lincharon y en la plaza del pueblo los quemaron. ¿Ya? Entonces cuando me empezó a contar eso le dije, pero tú no me dijiste que el 98% son evangélicos, que no aprendieron de la misericordia, no aprendieron del derecho, que no podemos tomar la justicia por nuestras manos. Hoy el movimiento evangélico ha crecido, sin embargo, hay una ignorancia respecto al evangelio, y es tremenda. Y es de preocupación. Los centros teológicos no tienen la acogida que debieran tener. Los congresos que se hacen tampoco. Invitamos a grandes expositores, hay veces, ¿no?, autores de varios libros,
y tenemos, ¿no?, 30 personas, 20 personas. En cambio, un concierto, y cuanto más, y si le pones en dólares, va a tener más acogida, ¿no? Hoy el mundo evangélico ha cambiado. Y lo relaciono porque el mundo de Mateo era el mismo. Era una segunda generación de evangélicos que, es cierto, habían escuchado el evangelio, pero ya se olvidaban y ya empezaban a construir ciertas leyendas, ciertas tradiciones que estaban distorsionando el evangelio. Y Mateo tiene este interés de escribir el evangelio para recordarles lo que Jesús enseñó. Y no tan solamente para recordarles, digamos, algunos acontecimientos y algunas enseñanzas en la vida de Jesús, la obra de Jesús en la cruz, sino también él se va a detener a seleccionar un grupo de enseñanzas del evangelio para decirles esto es lo esencial. Aquí están los principios del evangelio. Miren. Y entonces empieza lo que leímos en Mateo el capítulo 5. En Mateo el capítulo 5 dice, Jesús subió al monte. Algunos, si queremos leer literal o textualmente este pasaje, dice, bueno, Jesús subió al monte y ahí les enseñó todo eso. No, este solamente es un recurso literario. Jesús subió al monte. Ustedes saben que la primera generación, la segunda generación de cristianos fueron mayormente judíos. Y está escribiendo mayormente a judíos. Y entonces Mateo está diciéndoles, al igual que Moisés subió al monte, Jesús subió al monte. Miren, Jesús subió al monte. Ahora, ¿a qué subió Moisés al monte? A la ley, a recibir la ley para el pueblo. Y de igual manera Mateo va a decir, aquí está la segunda ley, el Evangelio, que es el Sermón del Monte. Miren, Jesús sube al monte y entonces sentándose les enseñaba. Ahora, la importancia de este pasaje, ¿cómo debemos interpretarlo? Eso estábamos viendo y hoy vamos a tocar Mateo en nuestra clase en la maestría. Aquí hay elementos culturales que tenemos que entender primero hay que entender, digamos, lo cultural, algunas formas de cómo la cultura, ¿no?, empieza a construir significados para poder entender la palabra del Señor. Es cierto, debemos, y los que están en teología, hay que ponerle énfasis a estudiar el griego y el hebreo. Hay que entrar al lado gramatical, incluso etimológico, ¿no?, de las raíces de las palabras. Pero la interpretación tiene que ir un paso más allá, tiene que ir por lo cultural. Y les voy a poner un ejemplo. Yo llegué a México el año 96 y cuando ya empecé a hacer amigos, de pronto escuché, ¿no?, le está echando los perros. Esa expresión, le está echando los perros. Y yo decía, ¿qué significa? ¿No? Está hablando mal de ella, de él. ¿Qué significa echar los perros, ¿no?, que le está echando los perros? Esa es una expresión muy mexicana y tiene un significado. Yo tengo que tener un traductor, alguien me tiene que decir, le está enamorando, le está cortejando, ¿no? Entonces, miren, no todo podemos entenderlo por el significado de la palabra, por el significado etimológico de la palabra. Hay que entender por la expresión y su sentido en la cultura.
Y en Mateo hay varias partes, incluso en Mateo 6, pero también aquí en Mateo 5, está esta expresión de sentarse. ¿Qué significa sentarse? ¿Ya? La importancia de esa palabra en un contexto cultural que no es el occidental, no es el nuestro. Nosotros cuando enseñamos nos ponemos y cuando predicamos nos ponemos delante, estamos de pie y tenemos un púlpito. Incluso la tradición occidental mantuvo la cátedra. ¿Qué es la cátedra? La cátedra es... Y quien daba la cátedra se sentaba para enseñar. Hace años nos visitó el hermano Justo González a Perú y estuvimos visitando algunas iglesias antiguas. Y él me dice, mira, acá está la cátedra. Y yo también no sabía, ¿no? Y me dice, esta es la cátedra. Y él me dio una lección ahí individual, ¿no? Es qué privilegio, ¿no? Es tener a Justo González enseñándole a uno. Ya, y me dijo, esta es la cátedra. Sirvió en la época de la colonia, después ya no. Claro, la cátedra hoy es en el púlpito, ¿no? O en un atril, no sé. En tiempos de Jesús, los maestros, el rabí se sentaba y alrededor se sentaban sus discípulos. Lo que nos está diciendo en ese primer versículo de Mateo 5 es que Jesús va a dar una gran enseñanza. Miren, Jesús sentándose les enseñaba. Jesús va a dar una gran enseñanza. Y es de las mayores enseñanzas que tenemos los cristianos, la mayor enseñanza, el Evangelio. Y en esos 3 capítulos está la esencia del Evangelio. Es cierto, hay que leer todos los Evangelios, los 4 Evangelios. Pero Mateo tiene esa intención de hacer una selección dónde están los principios del Evangelio y sobre qué se debe pesar el cristiano, sobre qué se debe medir el cristiano. Y ahí está. Y si empezamos a leer la Biblia, vamos a ver en muchas ocasiones Jesús sentándose. Y en una ocasión Jesús entra a la casa de María y Marta y una de ellas se sienta a su lado. Claro, nosotros muchas veces interpretamos este pasaje como una discusión doméstica, ¿no? Que una es la más hacendosa y la otra es muy floja, que no quiere ayudar. Porque pareciera ser que eso nos da a entender el reclamo que le hace. ¿Quién se sentó? ¿Marta o María? María, ¿no? El reclamo que le hace Marta a María, porque Marta le dice, mira Señor, que me ayude, ¿no? Deja. ¿Y qué le dice el Señor? Ay, Marta, Marta, tú estás afanada en estas cosas, pero tu hermana ha escogido la mejor parte. En ese contexto del Nuevo Testamento, ¿no? En tiempos de Jesús, a las mujeres no les era permitido aprender a los pies de un rabí. ¿Qué está haciendo María? María es una osada, una mujer atrevida y se va a sentar a los pies de Jesús. Yo conocí a mi esposa en el seminario y había un profesor extranjero, él era alemán y él decía, ¿a qué han venido las mujeres? Decía, ¿no? Al seminario. A conseguir marido, decía, ¿no? Y era una crítica muy... Bueno, mejor no lo calificamos, ustedes califiquen. Porque no hemos leído muchos pasajes en la Biblia como este, como el de María y Marta. Y el significado que tiene la respuesta de Jesús, ella ha escogido la mejor parte. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús está legitimando el lugar de la mujer en el discipulado.
Lamentablemente tenemos pocos indicios en la Biblia como ese, hay otros, ¿ya? Pero son pequeños. Y algunos pueden decir, no, Jesús llamó solamente a 12, ¿no? No, hay que leer Lucas, y Lucas, la inclusión de las mujeres es importante. Pero volvemos a Mateo 5. La importancia que para el evangelista Mateo tiene seleccionar las enseñanzas esenciales del Evangelio y compartir a una segunda generación. Vayamos ahora al capítulo 7, al verso 24. Mateo 7, 24. En esta parte del Sermón del Monte ya es el final, es la conclusión. Y ahí dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, podemos traducirlo también, es verdadero cristiano. Ahí tiene que ver con sabio, ¿no? Es un hombre sabio. Ahora, lo que viene enseguida, dice, vendrán vientos, huracanes, ríos, no sé. Pero quien está fundado en esas enseñanzas va a ser un hombre o una mujer que no va a caer. Ahora, en este pasaje muchas veces, y bueno, le pregunto a ustedes, estudiantes de teología, ¿quién es la roca? Un solo valiente, a ver. Las enseñanzas. Porque hoy en día una característica, y no se ponga mal, hermano, casi siempre eso es lo que entendemos. Yo entendía también así. Hay veces hacemos de Cristo un referente sin contenido. Y un rector que ya falleció, un hermano en Perú, ya anciano, decía, me preocupa la iglesia evangélica porque hoy hay mucha cristolatría. Cristolatría. Él es el rey de mi vida. Se habla mucho, ¿no? De confiésalo a Cristo, o sea, pero no se conoce las enseñanzas de Cristo. Y es interesante aquí en este pasaje, Mateo lo que está diciendo, cualquiera pues que se basa o edifica su vida sobre estos principios del Evangelio, va a ser un hombre o una mujer firme. Ahora, ¿qué damos en nuestras iglesias cuando tenemos que discipular? Yo he trabajado buen tiempo con la iglesia presbiteriana aquí y también en el pastorado aquí en México. Mi iglesia en Perú tiene ¿no? Bautizamos adultos y somos bautistas. ¿Ya? La estructura es un poco más presbiteriana, entonces es una iglesia autóctona. Los misioneros que llegaron le dieron distinto matiz, ¿no? Ya no es exactamente una tradición confesional, pero ahí va. Pero aquí en los presbiterianos, cuando la iglesia da cursos de catecúmenos, lo primero que les van a enseñar es el catecismo, ¿ya? Y les van a enseñar, claro, los catecismos reformados y la confesión de Westminster. ¿Qué estamos buscando con eso? Hacerle al nuevo creyente buen presbiteriano. Cuando leemos la historia, la iglesia del segundo siglo, tercer siglo, enseñaba el libro de Mateo para la formación de los creyentes. Hay veces les enseñamos otra cosa distinta, que tiene valor, tiene importancia, ¿ya? Pero es menor a la importancia que debe tener el Evangelio. Y tenemos que discipular a la luz del Evangelio del Señor y a la luz de los principios del Evangelio. Y aquí tenemos esta intención de Mateo, que es de bendición para la iglesia de este tiempo. Ahora,
por el tiempo yo no les voy a resumir lo que contiene. En términos generales les digo, solamente contiene los principios del Evangelio. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Uno de los principios, buscar la paz. Otro principio, ser generoso, van a buscar eso. Amar, y amar aún a nuestros enemigos. Entonces hay varios principios ahí que deben ser características del cristiano de este tiempo. Ahora vayamos al capítulo 8 y vamos a terminar. En el capítulo 8 dice, Jesús desciende del monte. Y al descender del monte, Jesús no tan solamente nos enseña de manera teórica, Jesús lo va a hacer en la práctica, va a enseñar en la práctica. Y ahí tenemos, por ejemplo, el caso, desciende del monte y viene un leproso. En la cultura judía y en la religión judía, aún, digamos, la práctica en el templo, los enfermos no podían ingresar al templo, porque un enfermo es un impuro. ¿Dónde está pidiendo en Hechos capítulo 2 el mendigo que está pidiendo dinero? ¿Dónde está? Está en la puerta, hasta ahí llega. Él es un cojo, no puede ingresar. La religión judía va a marginar a los enfermos. No se podía ingresar a casa de gentil, porque todos cuidaban su pureza. Si ingresabas a la casa de un gentil, de un extranjero, luego tenías que hacer ritos de purificación. Ahora, tocar a un leproso menos. Y cuando Jesús desciende del monte, vuelvo a decir, este es un recurso literario que toma Mateo, lo que está haciendo Mateo es mostrarnos las enseñanzas de Jesús y mostrarnos su práctica. Y ahí Jesús al descender, y ahí viene Jesús va a atender al leproso y le va a tocar. Hoy tenemos pastores, ¿no? En este mundo protestante de nuestro tiempo, hay veces referente de pastor es aquellos que tienen riqueza, ¿no? Aquellos que piden que la iglesia les regale un avioncito, ¿no? Ustedes han leído de eso, ¿no? ¿Ya? Y los pastores no quieren ir al llano. Y hay veces el referente de muchos de los estudiantes también es ese: yo quiero ser grande en términos económicos. No, hermanos, los pastores tienen que ir hacia los enfermos y tenemos que orar por gente que, ¿no? Hay veces, ¿no? Incluso da miedo, ¿no? Hace años en Perú, en una zona muy pobre, estaba un enfermo y vinieron a la iglesia y nos dijeron si podríamos ir a orar, y fuimos con un diácono a orar ahí. Alguien nos tuvo que esperar porque era una zona muy peligrosa. Nos acercamos a la casa y los vecinos, porque la familia del enfermo ya se había ido, lo habían abandonado, algunos vecinos alrededor de la cama del enfermo ponían insecticida, ¿no? Porque estaba con SIDA. O sea, ese hombre moría por el SIDA y moría por la precaución de los vecinos. Pero había un vecino que lo atendía. Tenía una herida en el estómago. A mí me dio miedo hasta tocarlo, ¿no? Y tuvimos que hacerlo para orar por él.
Hay gente abandonada en distintas situaciones. Y Jesús aquí en este pasaje va a tocar al enfermo. Enseguida va a venir un centurión romano. ¿Quién es un centurión romano? Un oficial que está a cargo de 100 personas, 100 soldados. Es un oficial, ¿no?, del imperio que tiene acantonada a su gente cerca de la ciudad. Los abusos de los militares hacia el pueblo, la gente no los quería, porque cometían muchos abusos. Cuando nuestros países empiezan a militarizar, vienen muchos abusos. Es más la violencia que ha ejercido el Estado en Perú que la violencia terrorista. Y es igual en Colombia. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaba ahí en Jerusalén? Miren, la gente no los quería a los romanos. Por eso estaban los celotes o los cananitas, que se resistieron y hubieron guerras. ¿Ya? Ahora, viene este hombre a rogar por un siervo que está enfermo. ¿Cuál es la actitud de Jesús? Miren, ahí el pasaje, Jesús les da a entender, vamos a tu casa. Un fariseo no diría lo mismo. Un fariseo, sencillamente su respuesta sería no. O le diría, ¿qué te pasa? Yo soy judío, no me junto con gentiles. Y menos con el invasor. Jesús le da a entender que va a ir a su casa. ¿Y cuál es la actitud del romano? El romano dice, no, yo también soy oficial, yo también tengo gente que está a mi servicio. Yo le digo, haz esto y hacen. Tú tan solamente di la palabra. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Jesús le va a decir, no he visto mayor fe. ¿Dónde está la mayor fe? ¿En el sumo sacerdote? ¿En los fariseos? ¿En los saduceos? ¿En los esenios? ¿En una secta de los esenios? ¿Dónde está? ¿En los discípulos? Está en la persona menos pensada. Y el Señor va a valorar eso. Hermanos, en este tiempo tenemos que volver al Evangelio. Y tenemos que, una vez más, pedir al Señor que esos principios del Evangelio puedan entrar muy dentro de nuestra vida, pero también en nuestra práctica. Hace años atrás, cuando llegaron las primeras misiones de las distintas iglesias, creo que también fue con los bautistas que decían Iglesia Evangélica Bautista, ¿no? Iglesia Evangélica Presbiteriana, o sea, siempre estaba lo evangélico. Hoy ya nos acostumbramos a decir cristiano y decimos, es cristiano y no católico. No, también el católico es cristiano. Es diferente, pero es cristiano. ¿Ya? Pero la importancia de lo evangélico. Las iglesias protestantes tienen que, una vez más, fortalecer su carácter evangélico y tenemos que volver al evangelio. En la enseñanza y en la práctica. Y ahí viene la meditación, la palabra del Señor para ustedes en este día. Que el Señor los bendiga. Amén.